Bienvenidos a esta tercera y última parte del vídeo. Hoy tenemos dos demostraciones que os vamos a enseñar. La primera consiste en tener varias cargas distribuidas en diferentes proveedores cloud. Tendremos una carga, una base de datos primaria de Redis corriendo en un contenedor, en un clúster de Rosa, en AWS, y unas réplicas corriendo en un clúster de Aro en Microsoft Azure. Para la segunda demo vamos a usar máquinas virtuales y el objetivo es enseñar un caso de uso parecido, en el que tenemos una máquina virtual que realizará las labores de frontal con un Nginx corriendo, y tendremos una máquina virtual corriendo un MySQL en otro clúster, en otro hiperescalar. Tendremos el frontal ubicado en un clúster de Aro, en el cloud de Microsoft, y tendremos una base de datos MySQL corriendo en un clúster de Rosa en el hiperescalar AWS. Y la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a conseguir eso si estamos usando clústeres privados de OpenShift gestionado en diferentes hiperescalares, uno en AWS y otro en Microsoft Azure? Pues bien, la respuesta es sencilla. Para ello vamos a usar el add-on de Submariner que está disponible e integrado con Red Hat ACM. Así pues, vais a ver lo sencillo que es desplegar ese add-on en ambos clústeres y cómo habilitamos ese canal de comunicación entre dos namespaces en dos clústeres de OpenShift gestionados distintos en dos hiperescalares distintos. No vamos a dar mucho detalle porque tampoco tenemos mucho tiempo y el tema podría ser muy extenso. Aquí tenéis la documentación de Submariner, si sois curiosos, si queréis entender bien en qué consiste este add-on, pero básicamente Submariner nos permite habilitar esa conectividad IP entre pods y servicios en clústeres de Kubernetes distintos, o de OpenShift en este caso, y sin importar si es on-premise o si es un clúster que está en un provider cloud. Submariner está obviamente ideado para solucionar algunos de los retos que nos podemos encontrar en el camino, como por ejemplo, algo que puede ocurrir de forma muy común, y es que al conectar dos clústeres de Kubernetes o de OpenShift, el rango de IPs de los pods y de los servicios de Kubernetes pueda generar una colisión, un solape de ese rango de IPs que está siendo usado en los dos clústeres que vamos a conectar. Para solucionar este problema específico, muy común, veremos cómo habilitar la red de GlobalNet. Esta red es una red virtual privada que se crea como una abstracción por encima de las redes existentes en nuestro clúster de Kubernetes y de OpenShift. Veremos cómo los servicios dentro de nuestro namespace se publican con una IP perteneciente a esta GlobalNet. Así, de esa forma, evitamos que haya colisión entre rangos de IPs entre los dos clústeres que vamos a usar. Para esta tercera y última parte del vídeo vamos a necesitar de algún modo habilitar la conectividad entre los dos clústeres, el de Rosa y el de Aro. Uno está en el cloud de AWS y el otro en el cloud de Microsoft. Como ya adelantábamos anteriormente, vamos a utilizar el add-on de Submariner incluido en Red Hat ACM. Así que vamos a la sección de Cluster Sets, seleccionamos nuestro cluster set y vamos a la pestaña donde pone Submariner Add-ons. Hacemos clic en Install Submariner Add-ons y en este proceso vamos a empezar a seleccionar los clústeres que queremos conectar con el add-on de Submariner. Una vez seleccionados los clústeres que queremos conectar, en nuestro caso vamos a conectar, como decíamos antes, el de Rosa y el de Aro, veremos que hay una opción donde indica GlobalNet Settings. Esta opción es muy importante tenerla en cuenta y necesario habilitarla en el caso que los clústeres que queremos conectar entre sí tengan redes que puedan solaparse, como por ejemplo la red de los pods o la red de los servicios de Kubernetes. Al habilitarlo, lo que va a ocurrir es que se va a crear una nueva red global para este GlobalNet. De ese modo podremos conectar servicios entre los dos clústeres sin problemas de colisión de IPs por el solapamiento de los rangos que comentábamos anteriormente. Después de habilitar esta GlobalNet, como podéis ver, en la mayoría de los casos, dejando los parámetros que vienen a continuación por defecto es más que suficiente. Como podéis ver en la imagen, yo ni siquiera voy a indicar un CIDR para esta GlobalNet, ya que el rango virtual que me va a asignar por defecto es apropiado para el caso de uso que queremos enseñar hoy. Seguimos avanzando hasta llegar a la sección de Review y hacemos clic en Install. Pasados unos minutos veremos cómo ese proceso de despliegue del add-on de Submariner va progresando adecuadamente. Vamos ahora a dirigirnos a nuestro clúster Aro. Si nos colocamos sobre el proyecto Submariner Operator, vamos a ver
cómo ya empezamos a ver los primeros pods desplegándose en este proyecto. Obviamente, del mismo modo, si vamos a nuestro clúster rosa y nos colocamos también sobre el proyecto Submariner Operator, vamos a poder ver cómo ya están corriendo los pods necesarios para habilitar el add-on de Submariner. Podemos ir revisando sobre la marcha los logs de algunos de los pods claves en este proceso, como por ejemplo el propio del Submariner Add-on. Como podéis ver, aparece que el Submariner Add-on ya está desplegado en este clúster. Y si vamos a echar un vistazo al log del gateway de Submariner, vamos a ver cómo está evolucionando. Como podéis ver, aparece algún error indicando que el endpoint todavía no está en estado disponible, y en este caso es porque está esperando a que el DNS, el nombre DNS de la IP que ha levantado el load balancer de AWS, en este caso parece indicar que hay un error de resolución, y es totalmente lógico y normal, porque es necesario que esperemos unos minutos para que ese cambio DNS, esa resolución de ese nuevo nombre que se le ha dado a ese balanceador, esté disponible en Internet. Y si revisamos los logs del gateway de Submariner en el clúster de Aro, veremos que no aparecen los errores que acabamos de ver en el clúster de Rosa. Como podemos ver en la imagen, está sincronizado y está reportando que está todo ok. Y la explicación es muy sencilla. En el cloud de Microsoft, como vimos en la segunda parte del vídeo, cuando levantamos un balanceador de carga, levanta únicamente una IP y no levanta un nombre DNS asociado a esa IP, así que el add-on de Submariner no necesita esperar a ser capaz de resolver ese nombre DNS, como sí ocurre en el cloud de AWS. Volviendo al clúster de Rosa en AWS, si volvemos a comprobar los logs del gateway de Submariner, vamos a ver cómo ya empezamos a ver mensajes indicando que el endpoint es capaz de ser alcanzable desde este add-on en el clúster de Rosa. Para finalmente acabar indicando que la instalación del endpoint ha sido finalizada correctamente. Y si volvemos a la consola de Red Hat ACM, a la sección de los add-ons de Submariner, como podemos ver, los checks están marcando un estado healthy, así que podemos concluir que la instalación del add-on de Submariner ha finalizado correctamente. En esta primera demo vamos a desplegar una aplicación sencilla, una aplicación de ejemplo, donde tendremos un frontal donde podremos escribir mensajes. Esos mensajes se almacenarán en una base de datos de Redis que dispondrá de su réplica en el otro clúster. Veremos cómo los mensajes se van almacenando en la base de datos que tenemos en nuestro Rosa Hosted Control Plane y cómo establecemos una réplica a través de ese cable de Submariner hacia una base de datos que tenemos alojada en nuestro clúster de Aro. Vamos a ver el proceso que ya hemos visto anteriormente, así que creamos una aplicación del tipo pool, donde indicamos el nombre que le queremos dar a esta aplicación, seleccionamos el server de Argo CD, seleccionamos nuestro repositorio Git, donde tenemos nuestro código, es el mismo que he estado utilizando para anteriores demos. Indicamos el namespace, donde queremos que esta aplicación se aloje en nuestro clúster de OpenShift, y para este caso voy a dejar las opciones de sincronización por defecto. No voy a elegir ningún placement existente, no voy a elegir el multicloud como hemos elegido anteriormente, porque para este caso quiero desplegar este frontal solo en un único clúster. Así que lo puedo hacer de otra forma. Como podéis ver, pongo un label de name y le digo que el name sea igual al nombre del clúster donde quiero desplegar. En este caso voy a desplegarlo sobre el Rosa Hosted Control Plane. Hacemos clic en Submit y esperamos a que nuestro frontal se despliegue. Esto era solo el frontal. Como decía antes, este frontal va a almacenar mensajes sobre una base de datos de Redis, así que vamos a desplegar la base de datos de Redis.
Seguimos el mismo proceso, es decir, nueva aplicación, le damos un nombre. Este nombre en este caso va a ser diferente para indicar que es la base de datos primaria de Redis. Seleccionamos el Argo CD Server, seleccionamos el repositorio Git donde tenemos nuestro código. E indicamos el namespace donde queremos desplegar esta aplicación. Y como hicimos anteriormente, no voy a indicarle uno de los placements multicloud, como hicimos en demostraciones anteriores. Voy a hacer el despliegue únicamente en el clúster de ROSA Hosted Control Plane. Como decíamos antes, la base de datos primaria estará en el Hosted Control Plane de ROSA y la secundaria estará en el clúster de Aro. Y por último, vamos a desplegar la aplicación de la base de datos secundaria en el clúster de Aro. Así que repetimos otra vez el mismo proceso. Creamos una nueva aplicación de Argo CD, le indicamos el nombre, indicamos el repositorio Git donde se encuentra el código. Indicamos las opciones de la política de sincronización para el despliegue y el mantenimiento de esta aplicación. Y como hicimos antes, vamos a desplegar esta aplicación indicando un label donde decimos que el nombre del clúster sobre el que se va a desplegar esta aplicación, esta base de datos de Redis secundaria, va a ser el clúster de Aro. Vamos a comprobar si ya empezamos a ver los primeros pods, así que si vamos al clúster de ROSA Hosted Control Plane, donde deberíamos empezar a ver los pods de frontend, y como veis en la imagen ya están desplegados y corriendo correctamente. Así que si lo comprobamos también directamente en la sección de topología de ACM, veremos que todos los objetos están desplegados correctamente sobre el namespace guestbook dentro del ROSA Hosted Control Plane. Como parte de este despliegue, para la parte frontal, veréis que también se ha creado un servicio y una ruta para exponer esa ruta para poder tener una interfaz donde escribir esos mensajes. Vamos a esperar unos minutos a ver si por fin, pasado un tiempo, podemos empezar a ver los pods de la base de datos de Redis corriendo en nuestro clúster. Una vez arriba, si hacemos un OC logs del pod de la base de datos primaria de Redis, veremos que la base de datos ya está arriba y está preparada para aceptar conexiones en el puerto 6379. Vamos a ACM y sobre la pestaña topología podremos ver cómo el progreso es correcto de despliegue de la base de datos primaria. Si vamos a buscar la base de datos secundaria, veremos que de momento necesitamos un poco más de tiempo para que el despliegue se lleve a cabo correctamente. Pasados unos minutos vamos a comprobar que ya se ha desplegado el pod de la base de datos Redis secundaria, así que vamos a nuestro clúster de Aro y sobre el proyecto Guestbook vamos a hacer un OCGet pods y vemos que efectivamente los pods de la base de datos secundaria están corriendo. Si hacemos un OCLogs veremos que la base de datos secundaria está sincronizando con la primaria en el clúster de ROSA HCP. Volvemos al terminal de ROSA HCP para ver los logs de la base de datos primaria de Redis y vemos como también aparecen mensajes indicando que esa sincronización se está llevando a cabo. Como adelantamos, esta sincronización, esta conectividad, ocurre por detrás gracias al addon de Submariner, que en unos minutos veremos la explicación en detalle. Por otro lado, para acabar de hacer la comprobación y ver que todo está correcto, si vamos a CM, veremos que efectivamente la base de datos de Redis secundaria ya aparece todo desplegado en un estado verde en ACM. Esta es la interfaz del frontal de la aplicación Guestbook. Como indicábamos al principio, si escribimos un mensaje, ese mensaje debería almacenarse en la base de datos de Redis. Así que escribimos un mensaje cualquiera y hacemos clic en Submit.
Vamos a comprobar que todo funciona como debe, así que vamos a nuestro clúster de ROSA Hosted Control Plane, donde está la base de datos primaria, y vamos a acceder a través de RSH a la base de datos de Redis primaria. Una vez dentro, vamos a lanzar un comando para leer los mensajes que están almacenados en esa base de datos. Y como podéis ver, podemos efectivamente ver el mensaje, los dos mensajes que hemos escrito a través de esa interfaz web en la base de datos primaria de Redis. Y ahora cambiamos de terminal, volvemos a nuestro clúster de Aro para comprobar que la instancia secundaria obtiene esa réplica desde la instancia primaria. Como decíamos antes, instancia primaria de Redis en nuestro clúster de AWS ROSA HCP privado y la instancia secundaria reside en nuestro clúster de Aro privado en el cloud de Azure. Accedemos a cualquiera de los dos pods de instancia secundaria de Redis, lanzamos ese comando que veis en pantalla y efectivamente podemos ver impreso los dos mensajes que hemos escrito a través de la interfaz web y que se escribieron en la primaria y por lo tanto se han replicado hacia las instancias de Redis secundarias. Por un lado tenemos el servicio frontend, que es necesario para poder acceder a la interfaz frontal de la interfaz web para escribir los mensajes. Tenemos también el Redis Primary, que es el servicio que se crea para poder acceder a la base de datos Redis primaria. Y tenemos ese que veis ahí que se llama Submariner y tiene un código identificador. Este último servicio que veis es el que se crea con esa external IP que veis ahí 242.0.255.253 y es la que vamos a utilizar para acceder desde un clúster a otro a ese servicio. Para poder conseguir ese servicio publicado a través de esa red de Submariner, necesitamos un tipo de objeto Service Export. Como podéis ver aquí, hay un Service Export y el nombre es Redis Primary y es la forma de, como podéis ver ahí, hay una API version multicluster, es un objeto de la API de multicluster y es la forma de exportar ese servicio a través del canal de Submariner para que desde otros clústeres se pueda acceder a este servicio de base de datos Redis primaria. Si vamos al clúster de Aro, también veremos dos servicios. En este caso no tenemos el frontend, tenemos el Redis Secondary y el de Submariner. El Redis Secondary sería ese servicio que nosotros publicamos si quisiésemos acceder al endpoint de las bases de datos de Redis secundaria y el Submariner es el servicio que nosotros exportamos de forma global para poder acceder desde el clúster de ROSA Hosted Control Plane a través del canal de Submariner. Para mostrarlo de forma más completa, os voy a enseñar los diferentes objetos que hemos desplegado. En primer lugar, el deployment de la base de datos de Redis primaria. Como podéis ver, es un deployment donde desplegamos una base de datos de Redis primaria que tira de una imagen publicada en un registry. Especificamos unas etiquetas para que correspondan con el servicio que está por encima, una réplica y el puerto sobre el que va a escuchar el contenedor, que es el 6379. Echamos un vistazo al servicio que hay por encima. Como vemos, escucha en el 6379, el contenedor, el puerto en el contenedor también está publicando en el 6379 y utilizamos los labels que hemos visto antes a modo de selector. Y por último, el Service Export, que como podéis ver es un objeto muy sencillo donde simplemente le indicamos el nombre y el namespace. Si nos vamos al despliegue de la base de datos de Redis secundaria, vamos a ver nuevas cosas. Del mismo modo, como vimos anteriormente, tenemos unos labels para que el servicio publique este pod, este endpoint correctamente, un número de réplicas, en este caso 2. Y luego, pues como vemos, hay un contenedor llamado secundario que tira de una imagen publicada en un registry. Vemos esta vez abajo del todo una sección de environment, de variables de entorno, donde indicamos una variable de entorno Redis Master Service Host con un nombre, con un servicio que es el que va a utilizar para conectar a la base de datos de Redis primaria en el clúster de ROSA Hosted Control Plane. Obviamente también contamos con un servicio y con un Service Export para exportar este servicio hacia el exterior. Por último, para el despliegue del frontend, vemos también como hay unas variables de entorno abajo del todo, donde indicamos cuál es el líder del Redis y cuál es el follower del Redis, y ahí indicamos los diferentes servicios para que sea capaz de acceder desde el frontal hacia la base de datos de Redis. Vamos ahora con la segunda demo que teníamos para hoy. En esta demostración vamos a ver cómo desplegar un entorno WordPress donde vamos a tener la base de datos, el MySQL, en un clúster
y el Nginx, el frontal, en otro clúster. Así que empezamos la demostración desplegando la aplicación a través de la aplicación de Argo CD, modelo pool, la base de datos MySQL, indicamos un nombre, indicamos el repositorio Git donde tenemos el código e indicamos un namespace de destino donde queremos desplegar esta nueva aplicación. Como hicimos antes, no queremos ahora desplegar en un cluster set. Vamos a indicar un nombre de un clúster para desplegar esta aplicación, en este caso la base de datos de MySQL, únicamente sobre el clúster de Rosa Hosted Control Plane. Así que indicamos el label y vamos a esperar un tiempo para ver cómo va evolucionando ese despliegue. Pasados unos minutos volveremos a esta aplicación de MySQL. Vamos ahora con la parte del frontal, del Nginx. Esto es una máquina virtual donde desplegamos un Nginx, así que indicamos el repositorio donde tenemos el código, donde tenemos la definición de esta máquina virtual e indicamos un nombre de namespace donde vamos a desplegar esta aplicación. Va a ser el mismo nombre que le indicamos en la parte de la base de datos, my-wordpress. Vamos a indicar ahora el clúster a través de indicando el label correcto, o sea que indicamos el nombre es igual a el nombre, en este caso, del clúster de Arrow. Así pues, por recapitular, esto es una aplicación WordPress donde vamos a tener un frontal, un Nginx corriendo en una máquina virtual, desplegada esta máquina virtual en un clúster de Arrow en el cloud de Microsoft. Y tenemos una base de datos MySQL, que va a ser la que va a dar soporte a este entorno WordPress, desplegado en un clúster de Rosa Hosted Control Plane, también sobre una máquina virtual. Vamos pues a hacer las primeras comprobaciones. Pasados unos minutos, si nos dirigimos a nuestro clúster de Rosa Hosted Control Plane, podemos ver cómo pasados unos minutos esta máquina virtual de MySQL ya está corriendo. Como vimos anteriormente, veremos dos servicios. Un servicio estándar de Kubernetes de OpenShift para exponer ese servicio MySQL y un servicio del tipo Submariner que se genera al hacer la exportación de ese servicio. Al tener este servicio Submariner con esa external IP perteneciente a esa Global IP Network que creamos cuando dimos de alta el addon de Submariner, podremos acceder desde el otro clúster a través del frontal de la máquina virtual que tiene el Nginx. Y por último, si vamos a ACM, veremos cómo en la topología, en la pestaña de topología, ya van apareciendo esos objetos creados correctamente. Vamos ahora a comprobar nuestro frontal, nuestra máquina virtual, donde tenemos un Nginx corriendo. Vamos al clúster de Arrow y podemos ver que la máquina virtual se ha desplegado correctamente. Como vimos antes, tenemos un servicio del tipo Cluster IP donde exponemos el puerto 8080 para nuestro Nginx y tenemos un servicio Submariner donde exponemos de forma global ese puerto 8080 para poder acceder a este frontal de WordPress desde, si lo hiciese falta, desde otro clúster a través del addon de Submariner. Una vez tengamos los primeros servicios, las máquinas virtuales ya levantadas, podemos empezar a hacer una pequeña batería de pruebas. Vamos a conectarnos, a acceder por RSH al Bird Launcher, al pod que levanta, que ejecuta la máquina virtual, en este caso la de Nginx, y vamos a intentar hacer un curl al servicio que expone el Nginx al puerto 8080. Este servicio es el servicio creado y expuesto por el addon de Submariner, como podéis ver, después de svc decimos clusterset.local. Así que este es el nombre de servicio que utilizaremos si queremos acceder a través del addon de Submariner. Como podéis ver, aparece un error estableciendo conexión con base de datos, pero es normal porque falta por poner la configuración del WordPress en los archivos, en los PHPs correspondientes. Por otro lado, por hacer una prueba sencilla y rápida sobre el puerto 3306, no dispongo de un telnet, pero bueno, si lanzo un curl sobre el servicio del MySQL, vemos que ofrece una respuesta no permitido, pero por lo menos podemos ver que el 3306 está respondiendo a través del servicio publicado por Submariner.
Vamos a hacer la misma prueba, pero en el sentido inverso, es decir, esta vez nos colocamos en nuestro clúster de ROSA Hosted Control Plane y vamos a acceder al pod que ejecuta la máquina virtual del MySQL. Nos metemos dentro y hacemos un call a el servicio del Nginx que está publicado en el clúster de Aro. Así que hacemos un call sobre esa URL, my-wp-nginx my wordpress svc clusterset.local 2.8080 y vemos que está contestando. Como decía antes, este error es totalmente esperable porque todavía no tenemos la configuración de la base de datos puesta en el lugar correcto y correspondiente. Vamos ahora a la consola de OpenShift Virtualization. En este caso vamos a empezar con el clúster de ROSA Hosted Control Plane. Así que vamos, si listamos las máquinas virtuales, nos posicionamos sobre la máquina virtual de MySQL, accedemos a la consola y si accedemos dentro del sistema operativo vamos a ver que hay un proceso MySQL corriendo y vamos a hacer simplemente esa comprobación para ver que el MySQL está corriendo y es accesible desde línea de comandos, ejecutando un MySQL, indicando usuario y contraseña para poder acceder a la base de datos. Vamos ahora a hacer un ejercicio parecido. Vamos a la consola de Aro, vamos a las máquinas virtuales, nos posicionamos sobre la máquina virtual Nginx que hemos desplegado para este propósito y vamos a acceder por consola y vamos a comprobar que efectivamente ese Nginx está corriendo en la máquina virtual. Además, si nos posicionamos sobre el directorio, el document root, donde tenemos nuestros archivos PHP, el código de nuestra instancia de WordPress, vamos a ver que esos archivos están ahí y ya os digo de antemano que ya he colocado la configuración para poder acceder a la base de datos. Este servicio de Nginx está publicado de cara al exterior desde nuestro clúster de Aro y le he dado un nombre DNS. He utilizado uno de mis dominios y lo he apuntado hacia este servicio publicado en el clúster de Aro. Si accedemos a través del puerto que hayamos publicado, en mi caso lo publiqué a través del puerto 8080 y accedemos a través de la ruta correspondiente de WordPress para empezar a hacer el despliegue y la instalación de esta instancia de WordPress. Indicamos los datos básicos como el título que le queremos dar a esta instancia de WordPress y el usuario que queremos utilizar para esta instalación. Después de haber seguido estos pasos, veremos que aparece o debería aparecer un mensaje de success, es decir, desde el frontal, desde el Nginx, hemos sido capaces de comunicar a través del canal de Submariner a la base de datos y ha podido desplegar todo el contenido necesario de WordPress dentro de la base de datos de MySQL. Accedemos al portal de WordPress y como podemos ver, la instancia es funcional y funciona correctamente. Podríamos iniciar la creación de nuestros nuevos posts.